Don Joaquín Ford. Yo no he firmado la última declaración. Buenos días. Joaquín Ford Chiarielo. Sí. Bien. ¿Conoce, se le ha dado traslado de la querella que ha formulado contra usted la Fiscalía General del Estado? ¿Se le han leído sus derechos? ¿Quiere usted declarar? No, no declararé. Recibí ayer la querella a las 10 de la mañana y la he leído y no he tenido tiempo de prepararla y, bueno, no declararé. ¿A su letrado va a contestar alguna pregunta o tampoco? Sí, sí, por favor. Señor letrado. Y señor Ford, ya ha contestado usted a preguntas de su señoría que recibió la querella ayer. ¿Ha tenido tiempo de leerla con detalle? No, con detalle no, me he leído rápidamente, la recibí a las 10 de la mañana y tuvimos una primera reunión y pues tuve que venir hacia Madrid, no he tenido tiempo de leerla a fondo. Al margen de la querella, ¿se le han notificado, se le ha dado traslado de los documentos acompañados de la querella? Se me ha dado, ayer se me dieron los citados en la querella, no los judiciales. No. ¿De algunos otros documentos de las actuaciones previas que existieron en el juzgado? No los conozco. Vale. ¿Usted ha participado alguna vez en algún acto violento? No, nunca. ¿Pero usted ha promovido, ha convocado, ha auspiciado la celebración de actos violentos? Por creencias, no. ¿Y de actos multitudinarios? ¿He participado? No, si ha convocado, auspiciado... Menos violentos, porque por creencias pues no los comparto. ¿En qué fecha fue nombrado usted conseller de Interior? El 14 de julio del 2017. 14 de julio de 2017. Como conseller de Interior, usted era el máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra. ¿Usted directa o indirectamente? Directamente quiere decir directamente a los Mossos o indirectamente a través de otros cargos políticos. ¿Ha dado en alguna ocasión instrucciones o algún tipo de consigna para que los Mossos dejaran de obedecer algún tipo de mandato judicial, dejaran de cumplir sus obligaciones legales? No, al contrario. Siempre he dicho que me gustaban los mandatos judiciales, tenían que cumplirse, y además he dicho otra cosa siempre, y está escrito y recogido en diferentes entrevistas, que nosotros tenemos competencias en materia de policía judicial y que por tanto siempre había que cumplir los mandatos judiciales, cualquier tipo que fueren. Muchas gracias. No hay más preguntas, señoría. ¿Algo más? Nada más, gracias. Con la venia, señoría, solicitamos celebración de comparecencia para configurar la situación personal del investigador. Bueno, la declaración ha terminado, pero ya ha oído que el Ministerio Fiscal ha solicitado la celebración de una comparecencia que se va a celebrar una vez que terminen todas las demás personas que están invitadas para declarar. De acuerdo. Entonces no abandone usted, No. se fuera y... Gracias. Espero que llegue a firmar. Indicarles un nombre. Que es de lo que están en su primera. Gracias.